¿no? No. Más bien, cuando arranca el gobierno, Mauricio Dávalos era ministro de la Producción y Economía. Yo era ministro de Economía y Finanzas. Luego, a la salida de Dávalos parten el ministerio y entra Pedro Páez para Economía y quedó una nueva persona en Producción. Y el ministerio Correa, de Economía y Finanzas, lo dejó solamente como finanzas, pero tenía también su fijación de que sea solamente solo finanzas. Él hablaba de los contadores y estas cosas. Correcto, pero se ha graduado de contador el presidente cuando ha hecho el tema de la deuda externa y el análisis que lo hace solamente contable. Así es. Y entonces, pero en esa época la economía, con el mismo presidente, con un precio de petróleo ligeramente más alto que en el 2008 que el actual. La gente en el precio del petróleo dice, no, sí, en el 2008 cuando tú fuiste ministro, me dicen, tú tenías el precio de 140. Le digo, sí, quizás un mes estuvo de 140. Veamos el promedio del año 2008, fue 85. Veamos el promedio del gobierno para este año y es 75, es decir, 10. ¿Y cuál era el promedio de los egresos? Claro, sí, pero lo que digo es que la gente asocia como que el petróleo en el 2008 fue el triple de lo que tiene hoy día. ¿Cuántos miles de millones ha logrado el gobierno realmente en este periodo presidencial? A ver, esa es otra gran falacia. Yo cuando estoy con reuniones con empresarios que tengo la suerte de atenderlos en base a mis consultorías que estoy dando ahora, yo trato de romper paradigmas, ¿verdad? De acuerdo. El primer paradigma es que Ecuador es una economía petrolera y que afecta el petróleo al presupuesto del Estado, lo cual lo mencioné hace un rato y es falso. El petróleo solo pesa 14% en el gasto total. El gasto total. Otra de los temas que hay que romper paradigma es aquel que está vinculado con lo que usted mencionaba hace un momento, en que el precio del petróleo es tan alto que le ha permitido tener al gobierno en los últimos 3 años es 40.000 millones de dólares en ingresos, y eso no es cierto. Quizás es cierto que hemos exportado una cantidad importante de productos, pero lo que también hemos exportado, pero también hemos importado, ¿verdad? Y lo que le queda al presupuesto del Estado al final del día es algo así como 2.500 millones de dólares. Por lo tanto, el gobierno, los 3 presupuestos... ¿2.500 millones en qué periodo? Por año. Por año. ¿Verdad? Entonces, lo que le ha ido de presupuesto quizás es, en los 3 años que tenemos presupuesto, 2007, 8, 9 y 10, los 4 años de presupuesto, son algo así como unos 10.000 millones de dólares. ¿Verdad? Netos. Sí, que le entran al presupuesto. Líquidos, de acuerdo. Líquidos, ¿no? Con lo cual ha financiado gasto, que el gasto en promedio tiene que estar... También el gasto total es como unos 40.000 millones de dólares, lo que el gobierno ha logrado gastar. Cuando sí es cierto que antes del 2007 el presupuesto del Estado quizás era, el presupuesto general del Estado en la parte del gobierno central eran 8.000 millones, hoy día es 14.000 millones, es decir, sí hay más gasto. Pero hay más gasto porque también el gobierno ha tenido más ingresos, entonces hay una suerte de incremento. Pero usted tome el peso del gasto frente al Producto Interno Bruto y ese peso del gasto está alrededor de un 17-18%, que es el peso que en promedio tiene cualquier país de América Latina. Por lo tanto, no hay por ahí una situación completamente irracional, única, y o sea que hacemos un caso completamente aislado. Pero sí preocupa cuando hay un déficit como el que se dio este año. Y vamos a ver qué pasa el 2011. Ese es otro de los temas que también toca trabajar con la gente cuando hacemos estas reuniones sobre economía con empresarios. Estamos mentalmente preparados para entender que el déficit fiscal es malo. Y eso es cierto en un país con moneda local. Lo explico por qué. Porque si cuando estábamos en Sucres tenemos un déficit fiscal tan alto y ocurría al final del año y sin haber tenido financiamiento, entonces tenemos ahí 2 problemas. Uno, que la deuda nuestra era altísima, por lo tanto tomar más deuda era perjudicial para el país. Y 2, como usualmente no lográbamos deuda externa, lo que hacíamos era prender la maquinita del Banco Central, inyectar dólares a la economía y eso terminaba en problemas inflacionarios y devaluatorios. Pero eso terminó en el año 2000 con la dolarización. Claro, por eso ha ayudado en esa parte. Ha ayudado a controlar los deseos insaciables de cualquier gobierno, y no separemos el actual, de querer gastar todo de lo que pueda gastar. Entonces, el año pasado fue un presupuesto deficitario de 3.000 millones de dólares. Pero lo pudo gastar, ¿por qué? Porque el Fondo Monetario le regaló 400 millones de dólares, porque el Petrochina le dio 1.000 millones, porque colocó con el Seguro Social 1.000 millones, y porque los multilaterales le prestaron otros 500 millones. Ahí está la plata. Hoy día el gobierno quiso gastar 5.000 millones, pero no pudo. Solamente va a poder gastar entre 2.500 y
y 3.000 millones de dólares. ¿Por qué? Porque eso es lo que alcanza a financiar. Por lo tanto, ese financiamiento o incremento de deuda en esos niveles de 2.000 millones frente a un Producto Interno Bruto de 50.000, estamos hablando de apenas 2 puntos porcentuales, o 4 puntos porcentuales de peso deuda a Producto Interno Bruto. 4 puntos cuando estamos en el 40%, como cuando empezó el gobierno, es mortal. Cuando la relación deuda a PIB 40%, pero hoy día cuando la relación deuda a PIB es 25%, no es un tema tan complicado. Por lo tanto, hay que analizar los temas en su contexto y en un programa nuevo. Porque sí, no, yo creo más amplio, ¿no? Porque me deja una inquietud. Cuando vendemos 40.000 y gastamos casi 37.500, usted me explicaba, para que quede neto 2.500, hay que ver en el gasto, ¿no? El gasto de la importación de combustible, el subsidio que ahora se está discutiendo. Por año vendemos 10.000, por año 10.000, de ahí hay... Sí, yo veía los 4, sí, pero entonces, por los 3 años y medio. Pues sí, pero entonces los 3 años y medio nos quedan 12, entonces quizás es 40.000 en los años y 12.000 o 13.000. Por eso que el gobierno está pensando, mire usted lo que está sucediendo en Quito, la gran discusión de quitarle el subsidio al combustible, que al parecer va por ahí también la cosa. Grave error, porque dése en cuenta que es lo que está ocurriendo. El Estado seguiría asumiendo el subsidio, ¿verdad? Claro, y entregándolo al municipio. Y entregándoselo de los ciudadanos al municipio. Pero el problema del combustible y el subsidio es el propio subsidio, digamos, ¿no? Sí. Y el subsidio que se va en las zonas de frontera. Ahora vamos a tener el problema que teníamos antes en Carchi y en Macará. Ahora lo vamos a tener en los perímetros de Quito. O sea, es decir, la gente estará negociando, el negocio lo trajeron de la frontera a la ciudad. Los carros de Quito tendrían que irse a Machachi a llenar el tanque para regresar a Quito. Cosas de esas también se van a dar. Y grandes tanqueros, digamos, ¿no? Sí. Y entonces lo que hay que corregir es pensar en ir desmontando el esquema de subsidios. Gravísimo, en una primera etapa en los de mayor capacidad económica, hablemos claramente la super, que apenas son 200 millones, pero al menos pasamos el mensaje de que el que más recursos tiene contribuya a que el subsidio vaya disminuyendo, porque si uno analiza las importaciones de combustibles del año 2008 al 2010, resulta que en el 2008 importábamos en volumen 1.500 toneladas métricas, y hoy día estamos en 2.500, es decir, ha incrementado de un año al otro y al otro a ritmos de 20 y 30%, que no son compatibles con lo que ha crecido la economía. Es decir, estamos importando para el contrabando, lo cual es grave y tenemos que percibirlo también. Sí, como usted bien dice, para otro programa, porque realmente mire lo que está pasando ahora en Quito, 45% del parque automotor en la ciudad de Quito. Eso es importación. ¿Quién compra el carro? El burócrata, el policía, el militar que está financiado. Tantas cosas de esto. Vamos a conversar, economista Fausto Ortiz, en su momento. Le agradezco mucho haber estado con nosotros. Vamos al corte comercial, Beto.